Buenas tardes. En el presente video se dará a conocer conceptos sobre el proyecto de investigación y la parte práctica del mismo. El grupo está conformado por Jacob Nazareto, Yaneli Rosales, Jofre Villamar, Nayeli Moreira y Adrián Crespo. Tipos de generación. Generación centralizada. Tipo tradicional de generación de energía en la que una empresa instala plantas de energías y las distribuye a todos los usuarios. Uno de los grandes inconvenientes de este sistema es que la energía a menudo se produce lejos de donde se utilizará y la empresa incurre en los costos de distribución. Su precio es igual al precio del producto, por lo que el costo aumentará significativamente para ciertas regiones. Generación distribuida. Se trata de la generación de energía eléctrica a través de pequeñas fuentes de producción instaladas cerca de los puntos de consumo. La generación distribuida se basa en la cooperación entre la microgeneración y la generación de centrales eléctricas convencionales. Esta asignación hace que la producción sea más equilibrada y los Smart Cities sean menos dependientes de las grandes centrales eléctricas. Además, la microbiología está implicada en el uso de energías renovables que reducen las emisiones del CO2. Smart Grids. Definición. El término Smart Grid se utiliza para referirse a una red de distribución de energía inteligente. Las redes bidireccionales capaces de transmitir electricidad en ambos sentidos se definen como inteligentes. Esto permite que diferentes hogares y empresas se conviertan en algún momento en pequeños productores de electricidad y no solo en consumidores, como antes. Estructura. Se trata de un escenario en el que se visualizará el consumo en todo momento y no solo a través de la factura de la luz, y en el que se podrá monitorear y medir las actividades eléctricas de cada dispositivo conectado a la infraestructura. Para lograr todo esto, Smart Grids integrará un sistema informático automatizado que puede responder automáticamente a las fluctuaciones en la producción de energía, así como la demanda. Se llegará así a una situación en la que los usuarios finales y los distribuidores tengan más información sobre el consumo y en el que se realice un uso más responsable a lo largo del ciclo, desde la fábrica hasta el sistema, exportando al doméstico. Beneficios. Transmisión de energía más eficiente, recuperación más rápida y eficiente de las interrupciones del servicio, reducción de costos, operaciones y por ende los costos del consumidor final. La demanda cae, lo que también conducirá a precios más bajos, más seguridad. Uso de las TIC en las Smart Grids. Una red inteligente de red eléctrica que combina las TIC con la automatización y el control. Esta tecnología se aplica a la generación, transmisión y distribución de electricidad, almacenamiento de electricidad y consumo de energía. Las Smart Grids existen desde el comienzo de la tercera revolución industrial, pero todavía están en uso y constante evolución. De hecho, para integrar el entorno de Smart Grids se utilizará tecnologías avanzadas como dispositivos SLOT, por ejemplo. Se pueden implementar medidores inteligentes para permitir la distribución y el análisis de la red. Repercusiones sobre la biosfera de la explotación de fuentes energéticas. Efecto invernadero. El efecto invernadero es una característica natural de la atmósfera de nuestro planeta y por tanto forma parte del trabajo natural que hace posible la vida. Entre estas causas de los efectos negativos destaca el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro sistema energético. Básicamente, a medida que aumente el uso de combustibles fósiles y sus derivados, gas y carbón, se emiten estos gases y se agudiza este problema. Reciclado de carbono. La contaminación causada por tirar basura no solo daña la belleza urbana y los medios de subsistencia, sino también amenaza la sostenibilidad y el equilibrio del medio ambiente y la naturaleza. La tierra natural recicla todos los recursos y reutiliza plantas y animales muertos para nutrir nuevas plantas y crear nuevos suelos fértiles. Entre sus consecuencias tenemos el aumento de la contaminación, acumulación de residuos, aumento de gases de efecto invernadero,
reducción de combustibles fósiles, destrucción de hábitats naturales, deforestación total y contaminación marina. Cambio climático. El cambio climático es el resultado del calentamiento global de la Tierra, aumentados generalmente de la temperatura de la Tierra provocados por los gases tóxicos producidos por la actividad humana, porque es un desafío global interminable que requiere esfuerzos conjuntos de todas las naciones y de todos para enfrentarlo. Lluvia ácida. La lluvia ácida es un tipo de contaminación que se produce en la atmósfera debido a las reacciones químicas entre diferentes gases, en particular, cuando el dióxido de azufre y los dióxidos de nitrógeno reaccionan con el oxígeno, se disuelven en el agua de la lluvia para formar ácido sulfúrico y ácido nítrico, contaminando el ambiente en el que se encuentra. Destrucción de la capa de ozono. Es un revestimiento estratosférico que actúa como filtro de la radiación solar y escudo de radiación ultravioleta, asegurando la vida en la Tierra. A pesar de su importancia, los humanos parecen empeñados en seguir destruyéndola, fomentando sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. Efectos de la explotación de energías fósiles sobre las personas. La energía fósil es energía procedente de combustibles fósiles. No es una fuente de energía inagotable, es una fuente de energía insostenible, porque no se regenera aunque consuma la misma cantidad de energía. La población se ve afectada por la contaminación ambiental y padece enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Energías renovables. Son aquellas que provienen de fuentes consideradas inagotables y que se caracterizan porque en su proceso de transformación y aprovechamiento no se consumen a escala humana, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen. Energía solar. La energía solar es energía electromagnética emitida por nuestra estrella más cercana, el Sol, que al interaccionar con la materia, dicha energía es transformada en otra forma de energía. Existen varios mecanismos naturales que transforman a la energía solar en algunas otras formas de energía útil para el ser humano. En función de su origen y procesamiento, existen diferentes tipos de energía solar. Estas son energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, energía solar activa, energía solar pasiva, energía termosolar de concentración. Energía eólica. El viento es una fuente de energía renovable, segura, medioambientalmente limpia y económica. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. En la actualidad existen varios tipos de energía eólica: aerogeneradores de pala y eje horizontal. En esta ingresan dos más, los aerogeneradores lentos y rápidos. Aerogeneradores de pala y eje vertical, aerogeneradores sin pala. Energía de la biomasa. La biomasa es un combustible que se obtiene a partir de materia orgánica. Su nombre deriva del prefijo bio, vida, y la palabra masa, es decir, materia viva. De este modo, la biomasa es un tipo de combustible que se caracteriza por estar fabricado a partir de materia orgánica. A continuación, te hablaremos sobre los distintos tipos de biomasa. Biomasa natural, biomasa residual. En esta entra la seca y la húmeda. Biomasa producida. Energía geotérmica. La energía geotérmica aprovecha el calor del interior de la Tierra. Se trata de una energía limpia, renovable y que bien aprovechada es inagotable. Por lo tanto, estamos ante otra alternativa más con la que lograr un suministro energético verde y sostenible. Podemos encontrar varios tipos de energía geotérmica: energía geotérmica superficial, energía geotérmica profunda, energía geotérmica de grandes profundidades. Ahora vamos a hablar sobre las transformaciones de la energía primaria. El hombre ha utilizado los recursos naturales de la Tierra como fuente de energía desde el comienzo de su existencia. Así, la madera, el viento, el agua, el sol, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural continúan siendo las principales fuentes de energía que permiten el desarrollo y crecimiento tecnológico de toda la sociedad industrializada. Caldera de vapor. Una caldera es un recipiente metálico cerrado destinado a producir vapor o calentar agua mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y presión mayor que la atmosférica. Motor de combustión interna. Un motor de combustión interna
Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Turbina de vapor. En general, una turbina de vapor es un motor térmico rotativo que convierte la energía térmica contenida en el vapor de energía mecánica o eléctrica. Intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es un dispositivo destinado a transferir calor entre dos líquidos que están en contacto o separados por una barrera sólida. Turbina de gas. Una turbina de gas es un dispositivo que puede convertir la energía química contenida en el combustible de energía mecánica para usar electricidad o suministrar electricidad a aviones, automóviles y barcos. Turbina hidráulica. La turbina hidráulica es un tipo de máquina que convierte la energía del flujo de agua en energía mecánica a través de un sistema de a la vez giratorio. Esta energía mecánica se puede utilizar para alimentar otras máquinas o un generador. Turbina eólica. Una turbina eólica es un dispositivo mecánico que convierte la energía del viento en electricidad. Pila de combustible. Una pila de combustible es similar a una batería, pero no necesita agotarse ni recargarse y produce calor y agua, además de electricidad, siempre que se suministre el combustible utilizado. Generador motor eléctrico. Un generador es una máquina eléctrica rotatoria que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Transformador eléctrico. Un transformador es una máquina eléctrica que utiliza la inducción electromagnética para transferir energía de un circuito a otro sin cambiar la frecuencia. Origen de energía solar fotovoltaica. El efecto fotovoltaico fue descubierto por el francés Alexandre en 1838, cuando apenas tenía 19 años. Estaba experimentando con una pila electrolítica con electrodos de platino cuando comprobó que la corriente subía en uno de los electrodos cuando éste se exponía al sol. En los siguientes años, en 1873, cuando el ingeniero eléctrico inglés Smith descubre el efecto fotovoltaico en sólidos, en este caso sobre el selenio, pocos años más tarde, en 1877, el inglés Witt, que era profesor de filosofía natural en el King's College en Londres, junto con su alumno Richard, crearon la primera célula fotovoltaica de selenio, el potencial de energía solar fotovoltaica. Podemos hablar que es una fuente de energía renovable para descubrir electricidad a partir de la radiación solar mediante dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas, que aprovechan la energía solar fotovoltaica. La tecnología vanguardia, tecnología cristalina, tecnologías fotovoltaicas, las que son dopados de silicio monocristalino, de silicio policristalino, y la de concentración fotovoltaico, paneles solares. Monicristalino, encontramos la tecnología de estos paneles, hace referencia a placas solares que principalmente se utiliza el silicio, que se compone de varias celdas fotovoltaicas. Policristalino, encontramos son las uniones de varios cristales de silicio, las cuales las células de silicio policristalino que forman el panel solar se originan para enfriar artificialmente las células monocristalinas. Se trata de un panel que podemos decir que son fabricadas. La principal característica de allí es proponer una característica de solución para estos modelos económicos. La de arsenurio de calio son una célula solar de segunda generación que se fabrica depositando una o más capas delgadas o una película delgada de material fotovoltaico sobre un sustrato de vidrio, plástico o metal. Y por último encontramos las células bifaciales. Estas células bifaciales son células
que funcionan sobre la misma base fundamentalmente que las células solares convencionales basadas en silicio, pero el uso de los diferentes materiales permite lograr la eficacia de conversación y conversión de muchas altas que se puede utilizar para varios aspectos solares para producir mayor electricidad. Metro de funcionamiento de una célula solar. De cortocircuito encontramos que es la corriente que a través de la célula solar forma el voltaje solar que da cero. Es decir, que una célula solar está en cortocircuito, por general va a dar cero. Tensión de circuito abierto. La tensión de circuito abierto o VOC es la tensión máxima disponible de una célula solar, que esto produce a corriente cero en tensión en corriente abierta. Corresponde a la cantidad de polarización directa sobre la célula solar debido a la polarización de la unión de células solares con la corriente generada por la luz. Dependencia con la temperatura. Podemos notar varios aspectos en esto. Sobre los conductores y los productores, que son dispositivos de electricidad que afectan el calor negativamente a las placas solares de mediante rendimiento. Lo que ocurre es que este efecto es negativo, ya que las placas solares compensado no crecen de energía, por lo que aumenta más horas solares en verano. Sombras en células. Cuando hay poca luz, a veces las sombras son uno de los mayores enemigos que podemos encontrar a la hora de instalar placas solares, pero debemos estar muy atentos para evitarlo lo más posible. Curva de rendimiento de paneles fotovoltaicos. Uno de los conceptos que más repetimos en este archivo es lo importante facilitar decisiones en fichas técnicas, dispositivo y protección y seguridad del cableado. La protección se divide en la corriente continua que sirve para proteger los paneles solares y el cable de corriente continua, que a veces se instala por fusibles, los cuales protegen al inversor si el emparaje circula por la instalación fotovoltaica. En estos conectores de energía podemos encontrar un conector eléctrico bidireccional. Este conector es el dispositivo que se encarga en contabilizar la energía que fluye en la instalación fotovoltaica de ambos sentidos en la red eléctrica del usuario, al igual que cualquier otro contador digital. Plantas fotovoltaicas fijas. Esto se refiere en disponer uno de los módulos para estabilizar la demanda de energía de la misma. Conjunto de todas las placas solares fotovoltaicas que contribuyen al sistema de generación de la instalación que recibe el nombre de planta fotovoltaica. Con seguidores solares. Un seguidor cambia de orientación de los módulos para seguir al sol durante todo el día y así minimizar el ángulo de iniciación de radiación solar en los paneles. Esto aumenta significativamente la energía captada por la planta, los cuales los seguidores utilizan en la mayoría de las plantas solares comerciales de escala MW, pero también en las instalaciones ubicadas en grandes azoteas para seguir la radiación del sol en todos los ángulos posibles. Producción de energía eléctrica mediante el uso de recursos renovables. ¿Qué es la biomasa? La biomasa utilizada para producir calor o electricidad abarca todo un conjunto de materia orgánica viva, tanto encima y debajo del suelo, en el contexto energético. La biomasa tiene como carácter de energía renovable, ya que su contenido energético procede en última instancia en la energía solar, la cual se libera al romper los enlaces y esto al finalizar hace un dióxido de carbono y agua. Las principales fuentes de biomasa en el Ecuador son la concha de almendra, la cascarilla de nuez, la cascarilla de café, la cascarilla de arroz, la cual es una de las más importantes. También tenemos lo que es la raíz de plátano, la tusa del maíz duro, la caña de azúcar y residuos de bambú. El poder calorífico de la biomasa se conoce como la cantidad de calor que se genera por kilogramos. La tecnología para aprovechar la energía de la biomasa. Tenemos lo que es la combustión directa, los procesos termoquímicos y los procesos biológicos. ¿Qué es la combustión directa?
La combustión directa. La combustión directa de la biomasa transcurre como la liberación de la energía en forma de calor. Los procesos termoquímicos se basan en la aplicación de elevadas temperaturas y se pueden distinguir en dos tipos de procesos, según la combustión y la pirólisis. Procesos biológicos. Diversos tipos de microorganismos contribuyen al proceso de degradación de las moléculas de materia biomasa de la húmeda. Ahora tenemos lo que es la tecnología para aprovechar la energía de la biomasa. La digestión anaerobia se basa en la utilización de diversos tipos de microorganismos que degradan las moléculas a compuestos más simples de alta densidad eléctrica. La co-combustión consiste en la utilización de la biomasa como combustión de ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en calderas de... Este es nuestro proyecto. Ubicamos diferentes electrodomésticos, luego la cantidad, luego una tabla verifica la potencia watt de cada electrodoméstico. ¿Cómo sacamos el consumo mensual? Lo obtuvimos dividiendo la potencia por 1000. Luego multiplicamos uso de días, horas diarias, factor de operación y la cantidad. Ya obtenida el resultado de la multiplicación, realizamos una suma. Y allí está el valor total del consumo mensual por cocina y así sucesivamente sacamos por comedor, sala y dormitorios, cuarto de lavandería y bombeo de agua. Luego acá, de todos los resultados hicimos una suma, que ese es el total de U. Luego el costo lo obtuvimos por una tabla de valores y para obtener el valor a pagar multiplicamos el total de watt por el costo de watt por horas. Y es así que obtuvimos este resultado del valor a pagar. Luego realizamos lo que es datos de paneles, el porcentaje de demanda, el panel, datos de inversión, modo red, escenario del 25% y el escenario del 50%. Y es así que fuimos sacando todos los resultados mediante fórmulas y obteniendo unos buenos resultados.